Les damos la bienvenida a esta comunicación del Cuarto Congreso Internacional Bimodal en Inclusión Social y Educativa. Mi nombre es María del Carmen Estevez Moreira y les voy a presentar el trabajo realizado con mis compañeras Andrea Delgado Castro y Miriam González Afonso. Proyecto Intergeneracional SIMUL, retos y aprendizajes en la unión de generaciones en el contexto de la COVID-19. Empezaremos por una breve introducción que pretende reflejar el impacto de la pandemia en la intergeneracionalidad. En marzo del 2020 vivimos en España un confinamiento domiciliario. Políticos y medios de comunicación nos informaban de que este confinamiento era necesario para proteger a nuestros mayores. En este momento se afianza en la población la idea de que las personas mayores son personas vulnerables a las que debemos cuidar, al mismo tiempo que se reducen las relaciones intergeneracionales. Asimismo, como señala Capetillo Hernández, la población joven culparía a las personas mayores de la privación de su libertad. A continuación, se plantea un criterio de edad para el proceso de desconfinamiento, lo cual aumenta la separación entre generaciones. El aumento de casos sería responsabilidad de la población joven, tachando a esta de irresponsable y egoísta. Finalmente, la nueva normalidad en la que todavía hoy nos encontramos se mantiene la idea de las personas mayores como vulnerables a las que la sociedad debe cuidar y proteger, y la concepción de las personas jóvenes como egoístas e irresponsables, culpables del aumento de casos y fallecimientos. Igualmente se mantiene la insistencia en reducir las relaciones sociales. Por tanto, el impacto de la situación ocasionada por la COVID-19 en la intergeneracionalidad está claro. Este impacto puede apreciarse especialmente en dos elementos. Se aprecia una disminución de las relaciones sociales, especialmente las intergeneracionales, y también se aprecia una aparición, reaparición o acentuación de los estereotipos asociados a la edad. En este contexto, los programas intergeneracionales se presentan como una buena estrategia para fomentar las relaciones sociales y para disminuir los estereotipos edadistas. Uno de ellos es el proyecto SIMUL. SIMUL es una iniciativa del Servicio Administrativo de Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife junto a la Universidad de La Laguna, que se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde el curso 2018-2019, por lo que ha vivido todos los momentos de la pandemia. El objetivo de SIMUL es crear espacios de encuentro entre adolescentes y mayores desde un ámbito socioeducativo y comunitario. Esta comunicación tiene como objetivo presentar los resultados de la tercera edición de SIMUL desarrollada el pasado curso 2020-2021, poniendo el foco en los retos encontrados derivados de la situación de la pandemia de la COVID-19, así como en los aprendizajes realizados en esta experiencia. SIMUL se desarrolla en un proceso de 3 fases. La primera fase es la fase de formación. En el pasado curso se realizó con el grupo de mayores y jóvenes por separado y se trabajan 3 bloques de contenidos: estereotipos edadistas, comunicación y elaboración de proyectos. El reto encontrado en este momento fue que la mayoría de los centros educativos no permitían la entrada personal externo, por lo que los monitores y monitoras deberían dinamizar las sesiones a través de herramientas de videoconferencia. La segunda fase es la fase de planificación y elaboración del proyecto. En este momento se genera el grupo Motor Simul, que está formado por aquellos participantes jóvenes y mayores que voluntariamente deciden continuar en el proyecto una vez finalizada la primera fase. Bajo la filosofía del aprendizaje y servicio, el grupo Motor Simul deberá planificar y elaborar un proyecto, el que el grupo quiera. En este momento, la situación de la pandemia sí permitía en la mayoría de los centros educativos la entrada a personal externo. No obstante, el reto que nos encontramos fue la imposibilidad de juntar físicamente al grupo de jóvenes con el grupo de mayores. Por tanto, una monitora se encontraba con el grupo de mayores y otra con el grupo de jóvenes, y ambos grupos se comunicaban y se relacionaban a través de herramientas de videollamada. La tercera fase es la fase de desarrollo y difusión del proyecto, y en este momento la situación de la pandemia sí permitió en algún caso un breve encuentro entre jóvenes y mayores. En todo este proceso, otro de los retos que el equipo SIMUL tiene que afrontar cada año es la captación de mayores. Animar a la población mayor a participar en proyectos como SIMUL es una tarea muy complicada, más aún cuando existe un miedo al contagio por establecer relaciones interpersonales.
La evaluación de la experiencia ha sido tanto procesual como final. En cuanto a la evaluación procesual, se utilizó la observación de las sesiones por parte de monitores y monitoras que posteriormente cumplimentaban un cuestionario de seguimiento, y la observación de las sesiones también pudo ser realizada por parte del equipo interno de Simul gracias a que las sesiones eran grabadas. Las reuniones semanales del equipo Simul serían también un elemento fundamental en el seguimiento del proyecto. Y la evaluación final se realizó utilizando dos instrumentos: una entrevista semiestructurada a monitores y monitoras y un cuestionario de valoración de Simul cumplimentado por participantes tanto jóvenes como mayores. En cuanto a los resultados, la evaluación procesual permitió ir detectando y resolviendo los diferentes retos que se iban presentando durante el desarrollo del proyecto. Retos como el dinamismo de las sesiones, que se veía limitado por las medidas sanitarias que impedían el contacto entre el alumnado, así como otros retos derivados del uso de herramientas TIC que ya se comentó anteriormente. Otro de los retos fue la captación de mayores, también comentada con anterioridad, pero que merece ser nuevamente mencionada por el impacto que tiene en el desarrollo del proyecto Simul. Y en tercer lugar se destaca la ausencia del contacto presencial entre generaciones, que sin duda limita uno de los objetivos principales de Simul. No obstante, a pesar de toda esta situación, la evaluación final arroja resultados positivos. Destaca en primer lugar la alta satisfacción de los participantes y las participantes con el proyecto Simul. También se observa una disminución de los estereotipos edadistas. Las personas participantes a lo largo del proceso aumentaban su motivación por interactuar con personas de otras edades. No obstante, las relaciones intergeneracionales establecidas no eran suficientemente profundas, por lo que al final del proceso las personas de ambos grupos de edad eran prácticamente desconocidos. Las barreras en la comunicación derivadas del uso de herramientas TIC, así como el uso de mascarilla, serían los principales motivos de este resultado. Toda esta experiencia ha permitido también obtener numerosos aprendizajes, destacando para esta ocasión aquellos que no formaban parte inicial del proceso, pero que surgieron a raíz de las circunstancias vividas. Así, el personal de Simul realizó un aprendizaje autónomo sobre el uso de herramientas TIC de videoconferencia, como por ejemplo estrategias para evitar el acopio de sonido o estrategias para facilitar la transmisión de mensaje entre grupos. Además del equipo Simul, también las personas participantes, mayores, jóvenes, el profesorado implicado, realizó importantes aprendizajes sobre el uso de las tecnologías. Asimismo, se realizaron aprendizajes sobre nuevas formas de establecer relaciones, así como sus pros y sus contras. También se aprendieron otro tipo de habilidades y competencias, como la de flexibilizar el proceso, la adaptación constante por los cambios en las medidas semana a semana, así como la habilidad de tolerancia a la incertidumbre. Y finalmente se destaca el aprendizaje de nuevas metodologías y técnicas didácticas por parte del equipo Simul, que se vio obligado a fomentar su creatividad para plantear actividades dinámicas y lúdicas a pesar de las restricciones sanitarias. Así, toda esta experiencia permite extraer conclusiones y propuestas de mejora. Se destacan tres. Primero, la necesidad de contar con los medios y conocimientos necesarios para poder implantar las TIC como una herramienta útil para poder superar las dificultades derivadas de la pandemia. La segunda sería la necesidad de prestar mayor atención a los encuentros informales a la hora de establecer vínculos entre personas. Y la tercera sería la necesidad de establecer relaciones presenciales directas lo más tempranamente posible dentro del proceso. Ya para concluir, se puede considerar un éxito haber obtenido resultados positivos en esta tercera edición del proyecto Simul, teniendo en cuenta todos los retos que se han tenido que superar. No obstante, aunque las TIC fueron una excelente herramienta a la hora de mantener el desarrollo del proyecto Simul en el curso 2021, estas no pueden sustituir a las relaciones presenciales. Por tanto, los proyectos socioeducativos y especialmente los intergeneracionales deben establecer relaciones presenciales para poder lograr sus objetivos. Con esto finalizo la presentación del trabajo, Proyecto Intergeneracional Simul, retos y aprendizajes en la unión de generaciones en el contexto de la COVID-19. Esperamos que les haya resultado de su interés. Para cualquier duda o comentario, les dejamos nuestros emails de contacto. Muchas gracias por su atención.
Hola, mi nombre es Víctor Omar Corral. Soy estudiante doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Sonora, México, y junto con los doctores José Gagiola, Eunice Gagiola y Antonio Pineda, presentaremos este estudio con el título de Ambientes familiares positivos y percepciones positivas de estudiantes de preparatoria relacionadas con la pandemia de COVID-19. En México, como en muchas partes del mundo, se modificó las rutinas familiares debido a las restricciones sanitarias impuestas. Esto provocó que se cerraran las escuelas preparatorias y que se tomaran clases virtuales, afectando patrones de convivencia al exterior e interior de las familias. Esta circunstancia provocó incrementos en violencia interfamiliar. Sin embargo, algunas familias construyeron ambientes positivos entre sus miembros, que se pudieron asociar con percepciones positivas. Un ambiente familiar positivo es un entorno sustentable que se caracteriza por el apoyo y la cooperación entre sus integrantes. Estas además pueden promover las percepciones positivas relacionadas con el enfrentamiento, superación de las situaciones adversas. Se sustenta en la relación positiva encontrada entre los ambientes familiares positivos y el bienestar psicológico subjetivo. El objetivo de este estudio, a partir de lo anterior, fue evaluar con estudiantes de preparatoria la relación entre ambiente familiar positivo y las percepciones positivas asociadas a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19. Este es el modelo hipotético. Hay una relación positiva entre ambiente familiar positivo y las experiencias positivas de COVID-19. Los participantes fue una muestra de 111 estudiantes, de los cuales 74 fueron mujeres y 37 fueron hombres. La edad promedio fue de 16.8 años. Se seleccionaron estudiantes de tercer grado debido a que fueron estudiantes de seguimiento de un estudio longitudinal de 3 años. Los instrumentos que se utilizaron fue la aplicación de 12 preguntas de subescala de experiencias positivas ante la adversidad. Este es parte del cuestionario de impacto psicológico del coronavirus, de SADIN. Y un ejemplo fue, he aprendido a organizar mejor mi tiempo libre para no aburrirme. La consistencia interna dentro de este estudio fue aceptable. Para medir ambiente familiar, se aplicó el instrumento completo de ambiente familiar positivo. Había preguntas sobre las transacciones de comunicación, economía, cooperativas, afectivas y educativas que se presentan en la familia. Este fue trabajado de un cuestionario de Aranda. Un ejemplo fue expresamos cariño entre nosotros. Se obtuvo una consistencia interna pertinente. El procedimiento. Se solicitó la autorización oficial de la institución educativa y se pidió el consentimiento informado a los padres y el consentimiento a los estudiantes. Estos contestaron los cuestionarios en Google Forms y los trabajaron por medio electrónico debido a las restricciones sanitarias. En el análisis de datos se utilizó la aplicación de SPSS para analizar los estadísticos descriptivos y con EQS se probó un modelo estructural. Se encontraron relaciones positivas con P menor a 0.05 entre ambiente familiar positivo y las percepciones positivas de los estudiantes asociados por la pandemia de COVID-19. Este es el modelo estructural y aquí en la parte inferior se puede ver la bondad de ajuste. A partir de los resultados se comprueba una característica esencial de ambientes positivos que proporcionan características asociadas con el bienestar psicológico, como percepciones positivas relacionadas con el enfrentamiento a situaciones adversas, que en este caso el confrontamiento sanitario establecido por la pandemia 2019. Se propone el desarrollo de programas regionales para la implementación de acciones sistemáticas que promuevan un ambiente familiar positivo en los hogares de los estudiantes de preparatoria participantes. Este fue nuestro estudio.
Muchas gracias por su atención y aquí pueden ver nuestros correos electrónicos por cualquier duda. Muchas gracias. Bien, la comunicación que presentamos la hemos titulado Revisión del panorama de la investigación y los estudios sobre el impacto de la COVID-19 en la infancia y juventud de Cataluña y la presentamos Carme Trull y Pérez Soler de la Universidad de Girona, Xavier Úcar de la Universidad Autónoma de Barcelona y yo misma, que soy Pepa Valls de la Universidad de Lleida. Bien, básicamente el trabajo que presentamos parte del objetivo de explorar a través de un análisis sistemático las investigaciones que analizan el impacto de la pandemia en la infancia, la adolescencia y la juventud en Cataluña. Este análisis sistemático forma parte de un trabajo más extenso que s'enmarca en el projecte Infants, Joves i Comunitats Resilients, identificació i anàlisi de pràctiques socials i educatives concedido por el AGAUR de la Generalitat de Cataluña. En esta comunicación nos vamos a centrar en los resultados del ámbito educativo. Bien, para hacer el análisis sistemático se ha utilizado el diafragma de flujos Prisma para clarificar los criterios de selección y de exclusión de artículos de investigación sobre la temática que nos interesa. Como consecuencia de la escasez de tiempo, no voy a detallar el proceso de análisis sistemático, simplemente constatar que a través de este análisis se han seleccionado 19 textos relevantes para el estudio. Dado que el tema tratado es muy reciente y no se dispone de una amplia documentación bibliográfica, se ha realizado un análisis no sistemático complementario con el propósito de aportar material adicional en torno al objeto de estudio. Aunque se aplican los mismos criterios de la búsqueda sistemática, aquí también se han aceptado artículos teóricos reflexivos o memorias e informes centrados específicamente en el ámbito catalán. La búsqueda no sistemática complementaria nos ha permitido recabar 39 textos más, por lo que se realiza el análisis de contenido de 58 documentos. Por lo que se refiere a los resultados cuantitativos, al análisis cuantitativo, los hemos organizado, tal y como se ve en la tabla, en función de diferentes categorías. Por ejemplo, el tipo de documentos, si son artículos, trabajos extensos, reflexiones, o en función de la metodología de investigación, si es cualitativa, si es cuantitativa o si es mixta, etcétera, etcétera. El análisis más cuantitativo nos ha permitido valorar también el impacto de la pandemia según los colectivos o generales o específicos a los que se hace referencia. De los 58 textos analizados, 29 se centran en la infancia y la adolescencia, 13 en la juventud y 16 en ambas etapas vitales. Más de la mitad del total de estos documentos, concretamente 33, focalizan su discusión en 5 colectivos específicos que son vulnerables o que se encuentran en riesgo de exclusión social. En concreto, 9 tratan la pobreza, 7 la inmigración, 4 el acogimiento residencial y familiar, 8 la diversidad funcional y, por último, 5 las personas del colectivo LGTBI. Por lo que se refiere a los resultados cualitativos, la discusión sobre el impacto de la pandemia en este colectivo se ha centrado básicamente en los siguientes aspectos. Los estados de ánimo, por un lado, los índices de absentismo escolar, el fracaso académico, la precarización y el paro, el ocio y la participación, la brecha digital y, por último, la hiperconectividad. Hemos agrupado estos aspectos en 4 categorías para analizar y tratar los datos. Estas categorías son salud mental y bienestar emocional, escuela y trabajo, red social y comunitaria y nuevas tecnologías. Aparte, la lectura bibliográfica ha delimitado colectivos específicos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están vulnerabilizados y, como consecuencia que estos colectivos también son identificados por el proyecto de investigación
que enmarca este estudio, este proyecto de investigación más general, los hemos utilizado como categorías para analizar y tratar los datos de manera más específica. Si nos centramos en los resultados del ámbito educativo, algunas investigaciones consultadas se centran en los efectos de la enseñanza online y han confirmado el impacto de esta modalidad en el desarrollo académico de los estudiantes. Concretamente, se ha evidenciado el sesgo de clase que ha tenido esta modalidad de enseñanza y algunas investigaciones se centran en las variables que han dificultado el desarrollo académico de los alumnos en centros de alta complejidad caracterizados por un bajo nivel socioeconómico de las familias. Estas variables son mayor exposición a factores de riesgo, entendiendo estos como elementos que causan estrés en la vida de las personas y que producen cambios negativos en su desarrollo evolutivo, menor competencia digital de las familias y menor posibilidad de acceso a dispositivos tecnológicos que permitan la entrada en los entornos virtuales promocionados por el Departamento de Educación, lo que comúnmente se conoce como brecha digital. Ahora bien, y según el informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia, esta brecha digital presenta una triple vertiente. La brecha de acceso, que son desigualdades en el acceso a dispositivos, la brecha de uso, que son desigualdades en el acceso a Internet y, como consecuencia, al desarrollo de las competencias relacionadas con este espacio, y la brecha de calidad de uso, que son las desigualdades que tienen que ver con la posibilidad de gozar de las mismas oportunidades para sacar provecho de la tecnología digital. Desigualdades que, por otra parte, se superponen y son una extensión de las desigualdades sociales tradicionales. En esta misma línea, diversas investigaciones han evaluado el impacto del cierre escolar sobre la desigualdad del aprendizaje y han concluido que las familias socialmente desfavorecidas muestran menor exposición a las oportunidades de aprendizaje. Del mismo modo, el informe del Defensor del Pueblo sobre el informe de los centros educativos con elevada complejidad frente a la crisis derivada de la COVID sitúa a estos centros en un escenario en que las desigualdades educativas que ya gestionaban se manifiestan más claras y en algunos casos se ven incrementadas. Por tanto, y teniendo en cuenta las investigaciones consultadas, la introducción de la enseñanza digital en la escuela comporta una desigualdad de clase. Otras investigaciones han profundizado en la impronta emocional que ha tenido el confinamiento en los estudiantes y se han centrado en las consecuencias en la salud mental de este colectivo. A nivel general, coincidimos con la valoración que realizan algunos autores y nos parece interesante destacar que la investigación hacia la infancia y la juventud durante este periodo de tiempo está sesgada básicamente por 4 perspectivas. En primer lugar, una consideración adultocéntrica. El análisis de los estudios y las publicaciones pone de relieve la falta de atención específica a las necesidades particulares de estos colectivos. Se detecta un déficit de estudios sobre las necesidades no cubiertas de los niños, niñas y adolescentes, así como un enfoque mayoritariamente construido desde la perspectiva de las personas adultas, sin tener demasiado en cuenta el protagonismo y la voz de la propia infancia y juventud. Ha primado una visión adulta que desatiende las necesidades lúdicas de ocio, de expresión, de contacto o incluso afectivas que tienen las personas de estos colectivos. En segundo lugar, la participación jerárquica. No se ha considerado la participación infantil o juvenil como una posible forma de atender a las necesidades de estos colectivos. No se reportan experiencias de escucha activa de sus voces como forma de abordar la situación de pandemia en estos colectivos. En tercer lugar, un enfoque sanitarista. Queda claro que la dimensión sanitaria ha primado muy por encima de otros derechos como los de la educación, el juego o el ocio. Se llega, en muchos casos, a ignorar o desatender estos otros derechos básicos de la infancia y de la juventud. En cuarto lugar, y por último, una atención elitista que la opción telemática y de atención proporcionada durante el periodo del estado de alarma ha evidenciado y acentuado las desigualdades entre las familias y con ellas entre la infancia y la juventud.
Y hasta aquí nuestra exposición. Muchísimas gracias.
Buenos días, mi nombre es Carme Trull y vengo de la Universidad de Girona y en representación de mis compañeras Judith, María y Ana, a continuación procederé a exponer la comunicación percepción de apoyo durante el tiempo de confinamiento de la infancia en Cataluña. Para iniciar dicha presentación haremos una breve contextualización del trabajo y presentaremos el objetivo de estudio. Si bien es cierto, la pandemia COVID-19 ha creado desajustes estructurales y sistémicos que han afectado a la infancia y a la juventud en edad escolar, incrementando en algunos casos su vulnerabilidad e incluso su potencial en exclusión social. Por ello nace el proyecto de investigación titulado Infancia, Juventud y Comunidades Resilientes, que se enmarca dentro de la convocatoria Pandèmies 2020 de la JAUR de la Generalitat de Catalunya. Entre sus objetivos está el que presentamos en esta comunicación, que es el de valorar la percepción de niños y niñas de 10 a 17 años sobre sus experiencias de ayuda y de apoyo recibido durante la pandemia y especialmente durante el periodo de confinamiento desde ámbitos como la escuela, la familia y en las actividades extraescolares y de ocio. Todo ello pretende contribuir a la construcción de comunidades resilientes. Para poder conocer más sobre el proyecto, os invitamos a consultar la página web que enlazamos en esta diapositiva. Antes de nada, nos gustaría clarificar qué es lo que entendemos nosotros por apoyo. Por apoyo entendemos a la ayuda recibida por distintas redes. Diferenciamos tres tipos de apoyo: instrumental, emocional e informacional, que según Molina, Fernández y Llopins, sería el apoyo instrumental, esa ayuda directa y servicios como cuidar de alguien que está enfermo, facilitar un empleo o trabajo. En cuanto a apoyo emocional, sería ese apoyo que contribuye a la sensación de que uno es amado y cuidado, y el apoyo informacional hace referencia a las orientaciones de utilidad práctica e información. Vamos a ver a continuación la metodología que hemos seguido para poder analizar esta red de apoyo. En el marco del proyecto inicialmente presentado, se ha diseñado un cuestionario con tres tipos de preguntas: preguntas sociodemográficas, preguntas cerradas y preguntas abiertas. Aún así, en esta comunicación solo vamos a presentar los resultados que hacen referencia a las preguntas abiertas, donde chicos y chicas han podido escribir en formato de texto libre sus preocupaciones y valoraciones en relación a las experiencias de ayuda y de apoyo recibidos durante la pandemia. Decir que el instrumento ha sido validado de manera interna y que posteriormente se completó una fase de pilotaje a través de entrevistas cognitivas. La aplicación del cuestionario fue durante los primeros meses del curso 2021-2022, donde se solicitó la colaboración de los centros educativos para administrar el cuestionario. Se administró de manera online en los grupos clase de los cursos de cuarto a sexto de primaria, de tercero y cuarto de la ESO y de ciclos formativos y bachillerato, así como también de centros de educación especial. A continuación presentamos los resultados correspondientes a la recopilación de una muestra representativa de 1.216 chicos y chicas de entre 10 y 17 años y que son alumnos de centros educativos de Salrà, Ciutat Vella de Barcelona, Girona, Olot y Palafrugell. Para el análisis se ha realizado un análisis de contenido procediendo a la codificación y categorización de las respuestas de las preguntas abiertas. Se ha seguido un método inductivo en el que las categorías de análisis han emergido de la lectura, codificación y recodificación del texto bajo el acuerdo de interjueces. Veamos a continuación los principales resultados obtenidos. Centrándonos en primer lugar en los centros educativos y en el tipo de apoyo que han podido proporcionar a los chicos y a las chicas, decir que del total de respuestas que hemos obtenido, la gran mayoría, el 58,9%, hacen referencia al apoyo instrumental que ha proporcionado la escuela. Señalan principalmente el apoyo para poder continuar con los estudios y mencionan la ayuda recibida para poder realizar las tareas escolares, para poder comprender los temas y no perder el ritmo de los aprendizajes, a la vez para no perder el curso y poder aprobar. Un 24,4% hace referencia más a un apoyo de tipo emocional. En este tipo de apoyo se incluyen los comentarios que directamente se refieren a la ayuda a nivel emocional, junto con otros comentarios que afirman que la escuela les ayudó a pasar el tiempo, a contactar con amistades o incluso a sentirse acompañado. Aunque la mayoría de respuestas son sobre el apoyo, algunos participantes manifiestan explícitamente que la escuela no les ayudó durante el periodo de confinamiento,
que solamente les encargaban tareas y percibieron que la escuela fue generadora de más dificultades, especialmente por la cantidad de tareas que se les encargaron. Algunas citas textuales que refuerzan los resultados presentados son los siguientes. Por ejemplo, una chica de 16 años, en cuanto a apoyo instrumental, comentaba: tuvimos la oportunidad de mantener tutorías individuales de manera virtual que fueron útiles para hacer saber al profesorado cómo llevábamos la situación en los estudios. Por otro lado, un chico de 14 años y en relación a apoyo emocional comentaba que la escuela me ayudó a no perder el contacto con los compañeros. En cuanto al apoyo no proporcionado, un chico de 14 años detallaba: no me ayudaron, solamente teníamos trabajo y nos teníamos que espabilar sin que nadie nos explicase cómo iba. En segundo lugar, presentar los resultados obtenidos por parte del ámbito de la familia. Destacar en primer lugar que el emocional es el tipo de apoyo más valorado por parte de los chicos y de las chicas y en relación al contexto familiar. Vemos que 59,3% lo resaltan principalmente el papel de la familia en ayudarlos a gestionar las emociones y desde una perspectiva más práctica a contribuir a evitar el aburrimiento. Nos gustaría destacar la mención reiterada a la gestión de las emociones, en tanto que los chicos y las chicas valoran que la familia ha contribuido especialmente a gestionar el miedo a la COVID, a la sobrecarga de tareas escolares y sobre todo a la gestión de la frustración por no poder ver a sus amistades. En segundo lugar, podemos ver que se valora el papel de la familia en ofrecer apoyo instrumental. El 33,8% lo destaca. Y este tipo de apoyo se concreta principalmente en la ayuda que este contexto ofrece para poder seguir las actividades escolares, sobre todo para poder comprender y realizar las tareas que se propusieron desde los centros educativos. Por ejemplo, vemos que en cuanto a apoyo instrumental, una chica de 14 años decía: la familia me ayudaba a organizarme para poder hacer todos los deberes y las clases y las extraescolares. En cuanto a apoyo emocional, un chico de 16 años decía: me distraían, hacíamos partidos de fútbol en el comedor, montábamos pistas de ping-pong, mirábamos pelis, hablábamos, salíamos a aplaudir, cantábamos y bailábamos. En tercer lugar, presentar el apoyo que han recibido chicos y chicas a partir de las actividades extraescolares y de ocio. Destacar que la mayor parte de las respuestas obtenidas se refieren al apoyo de tipo instrumental. Vemos que el 46,3% lo destacan. Llama especialmente la atención que la gran mayoría ha mencionado la importancia que han tenido las actividades extraescolares y de ocio para seguir haciendo deporte. Muchas respuestas dicen sencillamente que desde estas actividades se les ayudó a entrenar y a realizar ejercicio físico. Algunas personas incluso destacan poder seguir haciendo deporte en casa, a estar en forma, a mantener los hábitos de entrenamiento durante este periodo. Aunque esta categoría se ha incluido dentro del apoyo instrumental, la posibilidad de hacer deporte y ejercicio físico desde casa también ha tenido un componente emocional relacionado con el hecho de sentirse acompañado, dedicar un tiempo a desconectar de la pandemia e incluso del confinamiento en sí. En este mismo sentido, otras respuestas indican que las actividades extraescolares y de ocio supusieron la posibilidad de pasar el tiempo y desconectar e incluso de no aburrirse y divertirse y en definitiva entretenerse. Vemos, por ejemplo, como un chico de 16 años comenta: me ayudaron a desconectar de la pandemia, poder hacer deporte y olvidarme de aquel mal momento. En otro sentido, una chica de 15 años comentaba: las entrenadoras y compañeras de equipo me ayudaron mucho a sentirme acompañada. He pasado la mayoría de mi confinamiento hablando con una compañera de equipo en especial y me ha hecho muy feliz. Todo ello nos invita a las siguientes conclusiones. El estudio pone de relieve el papel que tuvo la escuela como proveedora de aprendizajes escolares. Sin embargo, también subraya la importancia que debería tener la escuela como proveedora de apoyo emocional, especialmente cuando sobrevienen circunstancias imprevistas que pueden afectar al bienestar de los alumnos. Por otro lado, la familia, decir que se constituyó como una fuente de apoyo básica para la gestión de las emociones en un momento especialmente complejo como fue la pandemia, también para poder dar respuestas a las exigencias escolares. Por otro lado, también se valora el papel de la familia en vencer el aburrimiento que imponía el confinamiento. Finalmente, en cuanto a las actividades extraescolares y de ocio, decir que han tenido un papel muy significativo como apoyo tanto instrumental como emocional, especialmente las actividades deportivas. Por todo ello, hace pensar que los chicos y las chicas que no tienen oportunidades de participar en este tipo de actividades se pueden encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad cuando surgen situaciones adversas.
Aquí acaba nuestra presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, apreciable público, sean bienvenidos a la presentación de Miedo al coronavirus y autoaceptación, sus efectos en el afrontamiento emocional y de desapego en universitarios en época de confinamiento, elaborado por su servidora Eunice Gagiola Villa, Alba García Cid y José Concepción Gagiola Romero. Los aspectos de letalidad, incontrolabilidad y ambigüedad que caracterizan al coronavirus, así como las consecuencias económicas y sociales que ha desencadenado, como la salud de las personas queridas, el posible colapso de la sanidad, los problemas laborales, la expansión mundial del virus, entre otras, pueden generar por sí mismos alteraciones psicológicas relacionadas con la percepción de amenaza de la propia salud personal. Cao et al. En el 2020 llevaron a cabo un estudio con estudiantes de medicina en China y sugieren que la salud mental de los estudiantes debería de ser monitoreada durante la epidemia. De acuerdo a Guarino et al. En el 2007, el afrontamiento emocional hace referencia a reacciones emocionales negativas de rabia o tristeza. Asimismo, estos autores indicaron que el afrontamiento por desapego hace referencia a sentimientos e ideas de desvinculación con la situación. Asimismo, Son et al. En el 2020 llevaron a cabo un estudio con 195 estudiantes de Estados Unidos y concluyen que aspectos como el largo periodo de pandemia, las medidas de confinamiento de toque de queda y quedarse en casa han traído como consecuencia impactos negativos en la educación universitaria y la urgente necesidad de desarrollar intervenciones y estrategias de prevención en torno a la salud mental de los estudiantes. El presente estudio se basa en la teoría de las estrategias de afrontamiento de Lazarus y Folman en 1986. Estos autores diferenciaron dos estilos de afrontamiento: el focalizado en el problema o dirigido a su resolución y el focalizado en las emociones u orientado a restablecer el equilibrio emocional. Sin embargo, en los estudios sobre afrontamiento se puede encontrar una gran variedad de categorizaciones de estilos de afrontamiento de acuerdo a Crespo y Cruzado en 1997. Ante esta necesidad y con base en la teoría de las estrategias de afrontamiento de Lazarus y Folman en 1986, el objetivo general del presente estudio fue analizar el impacto del miedo al coronavirus y autoaceptación en el afrontamiento emocional y de desapego en el estudiantado durante el confinamiento. Como hipótesis, se tiene que el miedo al coronavirus predice el afrontamiento emocional y de desapego, así como la autoaceptación predice el afrontamiento emocional. Como metodología tenemos que es un diseño transversal a partir de una muestra de conveniencia a través de un cuestionario en línea al alumnado de la Universidad de Málaga con una N de 167. El rango de edad oscila entre los 18 hasta los 50 años, con una media de 22.26 y una desviación de 5.16. Como criterio de inclusión se tuvo ser estudiante universitario y como criterios de eliminación que el Google Forms se haya cerrado por motivos de calidad en Internet, cuestionario incompleto y decidir abandonar el estudio.
En instrumentos tenemos la encuesta ad hoc para medir las variables sociodemográficas, la versión en castellano del cuestionario de estilos de afrontamiento, la escala de miedos al coronavirus y la adaptación española de las escalas de bienestar psicológico de RIF. El proyecto general fue presentado y aceptado por el Comité de Bioética de la Universidad de Sonora. Se obtuvieron los permisos oficiales en la universidad seleccionada, se solicitó en modalidad en línea y obtuvo el consentimiento informado de los estudiantes universitarios y finalmente los alumnos contestaron el cuestionario en modalidad en línea. Los datos se analizaron en el programa estadístico SPSS versión 23. Los análisis de regresiones lineales mostraron que el miedo al coronavirus es un buen predictor del afrontamiento emocional con una beta de 3.430, con una P menor o igual a 0.00 y el afrontamiento de desapego con una beta de 3.400 con una P menor o igual a 0.000. Asimismo, la autoaceptación es un buen predictor del afrontamiento emocional con una beta de 3.203 y una P menor o igual a 0.000. Tras estos hallazgos, se propone capacitar al alumnado en habilidades de afrontamiento y bienestar psicológico para que puedan así desenvolverse de una manera más adaptativa, ayudando a reducir los niveles de estrés ante una situación específica. Como proponen Reyes et al. En el 2017, a través de una intervención se puede auxiliar al individuo a identificar qué estrategias son las que producen mejores resultados de manera general e individualizada. Las referencias. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto les responderemos y aquí se encuentra la información de los autores. Buenos días, soy María José Ibáñez y voy a realizar mi comunicación titulada Necesidades formativas de los alumnos universitarios de nuevo ingreso tras el COVID-19, de la motivación al sentido. Después del COVID nos encontramos con grandes retos a los que enfrentan hoy los jóvenes y que se reflejan, por ejemplo, en las altas tasas de problemas relacionados con la salud mental como la depresión o la ansiedad. Distintos informes de organismos como UNICEF están hablando de un incremento altísimo en los síntomas de depresión y de ansiedad, que se refleja también en el incremento en el consumo de medicamentos antidepresivos y ansiolíticos entre los jóvenes. Asimismo, recientemente el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid ha publicado un informe en el que muestra su gran preocupación por el gran aumento de los intentos autolíticos entre los adolescentes y los universitarios. Paralelamente también, distintos informes muestran el gran aumento que están viviendo las adicciones sin sustancia. Y es que tras 2 años en los que la educación ha sido híbrida o los jóvenes han estado mucho tiempo en sus cuartos con los ordenadores, problemas como el consumo de juego online o de pornografía ha aumentado significativamente con consecuencias que todavía no atisbamos a conocer. Y por último también un informe de UNICEF sobre la adicción a las redes sociales mostraba un dato muy preocupante, que es que 4 de cada 10 jóvenes dicen sentirse enganchados a las redes sociales porque las usan para no sentirse solos. Bueno, estos datos nos hacen plantearse que distintos procesos de subjetivación personal se han visto afectados por la pandemia y justo nos encontrábamos antes de la pandemia viendo que procesos como por ejemplo la construcción de la identidad se encontraba ya altamente afectada por el hecho de que vivimos en una sociedad donde cada vez más el entorno online y offline constituyen una misma realidad.
como se señala en esta cita, la tecnología crea formas de pensar, de ser y de actuar, en definitiva, formas de vivir y mundos de vida diferente en cuanto que cambia las formas de relación con las cosas y con los otros, terminando por cambiar también los modos de percepción y creación de realidades, incluida nuestra propia identidad y la de las cosas del mundo. Por tanto, si ya la tecnología afectaba al proceso de construcción de identidad personal, es importante que nos planteemos hasta qué punto este proceso se ha visto afectado por el COVID-19. La identidad personal es una constante a lo largo de toda la vida, pues la pregunta de quién soy es una pregunta que de alguna manera teje narrativamente la historia de todas las personas, pero es una cuestión que tiene un especial énfasis durante la adolescencia y los inicios de la adultez temprana. Entonces, yo creo que nos tendríamos que plantear cómo ha afectado la pandemia a los procesos de construcción de la identidad. La identidad personal se define como los valores, metas y creencias que uno desarrolla y sostiene. Según James Marcia, que es una de las teorías de la identidad más conocidas, existen 4 fases en las que la persona va pasando. La difusión de la identidad, en el que la persona todavía no ha comenzado a realizar un proceso activo de búsqueda. La identidad hipotecada, en la que la persona acepta de forma crítica aquellas metas, valores y creencias de sus padres. La identidad en moratoria, que se caracteriza por poco compromiso en estas 3 áreas, pero con mucha exploración. Y por último, la identidad lograda, en la que tras un proceso de exploración la persona habría asumido ya compromisos estables en cuanto a cuáles son sus valores, metas y creencias. Por tanto, estos 2 procesos, exploración y compromiso, se han visto afectados por el COVID-19 y por tanto consideramos que la identidad lograda es más difícil de alcanzar en personas que han tenido menos contacto con la realidad y por tanto menos posibilidades para realizar una buena exploración. Si tenemos en cuenta que cuando los alumnos que hoy ya están en su primer año de universidad durante el curso 2019-2020 vivieron un confinamiento total y su enseñanza de un día para otro se volvió online y que su segundo de bachillerato lo han vivido en un entorno híbrido con numerosas restricciones y muchos confinamientos, lo que nos damos cuenta es de que han vivido un bachillerato diferente, con una EBAU en la que han tenido que prepararse mayormente de forma online y en la que la elección de la universidad y de la carrera ha tenido pocas oportunidades para un contacto físico. Por tanto, los procesos de compromiso y exploración se han visto afectados y cabe preguntarse cómo han influido en la adaptación a la vida universitaria. La adaptación a la vida universitaria, tal como reflejan numerosos estudios, supone un gran reto no solo en términos académicos, sino también sociales y psicológicos. El objetivo de esta investigación es explorar las necesidades formativas que tienen los jóvenes como consecuencia del COVID-19 durante su primer año de carrera. Y para ello se realizó una encuesta con preguntas abiertas a 28 alumnos de primer curso de una carrera de ciencias experimentales de una universidad española y se analizaron los datos a través de un software de investigación cualitativa. Los resultados que con más detalle se exponen en la comunicación escrita, lo que hablaban sobre todo era de 2 cosas, como puede verse en esta nube de palabras. La falta de motivación, que se reflejaba también en poco interés por la carrera y también en una mala gestión del tiempo, así como muchos errores cognitivos del tipo debería. En el fondo, los 2 grandes problemas que al hablar con los alumnos identificaron fueron problemas de motivación y de gestión del tiempo. Sin embargo, la gestión del tiempo no era tanto que los alumnos no tuvieran las herramientas para poder organizarse, como que en el fondo lo que faltaba o lo que respondía a la procrastinación que ellos señalaban era una falta de motivación. Y es aquí donde cabe preguntarse qué tipo de motivación es la que necesitan estos alumnos que no han hecho un buen proceso de exploración y compromiso, una motivación intrínseca o una motivación extrínseca. No cabe duda de que es importante que los alumnos, los profesores utilicen metodologías activas en las que el alumno se sienta interpelado. Pero creo que lo más importante es que en este caso lo que los alumnos aludían era una falta de motivación intrínseca, es decir, a una pregunta que en el fondo lo que reflejaba era ¿por qué estoy estudiando esta carrera? Conectar con esos motivos que les hacían poner el esfuerzo necesario tanto en las clases como en su gestión posterior del tiempo.
Por tanto, ¿qué necesitan estos alumnos que no han podido explorar y que han tomado la decisión de la carrera de una forma muy diferente a como lo han hecho sus homónimos de generaciones anteriores? Pasar de la motivación al sentido y darse cuenta de que cuando ellos aluden a una falta de motivación, en el fondo es ser capaces de hacerse esa pregunta de qué sentido tiene esta carrera que estoy estudiando en mi vida, quién quiero ser, para qué quiero estudiar esta carrera y, en definitiva, qué quiero de mi vida laboral. Por tanto, un reto que tienen los profesores con estas generaciones que han vivido estos años de bachillerato online es ayudar a los alumnos a conectar su carrera con su propósito vital. Y por tanto, considero que todas las aportaciones de la logoterapia de Viktor Frankl sobre el sentido constituyen hoy una gran herramienta pedagógica para que los alumnos de esta generación que no tienen una gran motivación debido al proceso de exploración tan liviano que han tenido que realizar, puedan verdaderamente encontrar un sentido que sea una fuente de motivación para poder hacer frente a las exigencias. Buenos días. A continuación les voy a presentar un trabajo realizado por las compañeras de la Facultad de Educación de la Universidad del País Vasco, de Leioa, y el trabajo se va a titular Observaciones sobre la influencia de las medidas de higiene en las relaciones, la autonomía y el aprendizaje en niños de edad preescolar. Bueno, como bien sabemos, la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto en toda la sociedad, tanto económicamente y tanto educacionalmente también. Y en España el virus, como sabemos, empezó a propagarse en febrero de 2020 y en el 14 de marzo del 2020 se declaró el estado de alarma. Ya el 12 de marzo del 2020 en la Comunidad Autónoma Vasca ya se cerraron los centros educativos y las universidades, y tras 6 meses de inasistencia, alumnos, alumnas, profesores y profesoras tuvieron que volver a la escuela, ya que el gobierno español decidió que las aulas debían de abrirse a partir de septiembre de 2020, porque ya era una situación muy grave que el alumnado estuviese tanto tiempo sin acudir a las aulas. Ante la preocupación de la seguridad en las aulas, el gobierno español y las comunidades autónomas acordaron unas medidas que era para detener la propagación del virus. Sin embargo, llevar a cabo estas medidas tenían limitados recursos los profesores y las profesoras, y además pues era un gran reto, ¿no? Y una gran preocupación. Además de su labor educativa, también tenían que llevar a cabo estas medidas. Las medidas que se tomaron, como bien sabemos, fueron que los mayores de 6 años tenían que llevar mascarilla al principio, luego en educación infantil pues los colchones tenían que colocar a 1,5 metros de distancia, no se permitía que las familias entrasen a la escuela, solo podía ir un adulto a recoger al alumno, en casa también se debía de tomar la temperatura antes de ir a los colegios, se ponía un especial cuidado a la limpieza, la desinfección en las aulas, en los baños, se incrementó también la ventilación natural, abriendo las ventanas cada hora, 10 minutos. Además, cada escuela tenía sus propias medidas, tomaba sus propias medidas, y también se incorporaron mamparas. Además también se prohibió llevar juguetes a las aulas para que no compartiesen entre ellos los juguetes, y también reducir los contactos entre las familias. Por lo tanto, eran muchas medidas, y estas medidas ya desde el principio pensábamos que podían afectar tanto en el desarrollo cognitivo como en la autonomía básica del alumnado. Además, en la educación infantil es muy importante el desarrollo emocional que tienen los alumnos y las alumnas, y hay que darles un contexto, ¿no?, de experimentación para que conozcan, para que compartan y para que se desarrollen adecuadamente. Entre los 0 y los 6 años es cuando desarrollan su lenguaje y comunicación, y por ello pues tienen
que tener espacios donde puedan compartir, socializar, dialogar. Y además, bueno, pues tiene que haber situaciones de relación facilitadoras. Y creemos que todas estas medidas que se tomaron pues dificultaban, ¿no?, este desarrollo. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue observar cómo estas medidas sanitarias podían estar afectando, ¿no?, a los niños en los comportamientos, y en concreto nos íbamos a fijar pues, cuánto afectaban en las relaciones sociales, en la autonomía básica y el aprendizaje. Para ello se creó un cuestionario ad hoc, ya que no existía ningún cuestionario porque bueno, no se había dado una situación así anteriormente. Y en este cuestionario pues preguntábamos, los observadores tenían que observar si los grupos burbuja, el lavado de manos, los profesores con mascarilla, el patio, el no poder traer juguetes, afectaban en el alumnado. Concretamente se quería mirar si afectaba pues, en su autonomía y en sus relaciones. Se creó una escala Likert donde los observadores tenían que mirar del 1 al 4 si no tenía influencia o si tenía mucha influencia. Las observaciones se crearon tanto en las zonas comunes de los colegios como en las aulas durante el mes de octubre de 2020, justamente cuando volvieron a las aulas, y a lo largo de una semana se crearon estas observaciones. Después, bueno, también se tomaron unas notas de campo para ayudar cuáles sean las categorías que más afectaban a este alumnado. En este estudio se observó, por lo tanto, que el hecho de que los alumnos y las alumnas no pudieran mezclarse con personas de otras clases había limitado oportunidades de relación y comunicación. Además, un menor espacio para jugar podía ser una limitación también para el desarrollo psicomotor, ya que los niños y niñas por su naturaleza requieren y necesitan moverse libremente. El lavado de manos se observó como algo positivo, ya que esta medida ha sido positiva no solo a nivel sanitario, sino también para el desarrollo de la autonomía y adquisición de autocuidado, ya que aprenden a mantener la higiene autónomamente y sin ayuda de los demás. Esta podría ser una de las medidas que se pudo observar como positiva. Sin embargo, el uso de mascarillas, aunque solo lo llevaron las profesoras, también se consideró que no era muy positivo para el alumnado porque en la comunicación había grandes limitaciones. La máscara limita la comunicación y ya que bueno, pues no se ve la cara, la boca, y en tiempos de pandemia el uso de mascarillas está limitando la observación de estas expresiones faciales como felicidad, tristeza, ira y miedo. Esta falta de comunicación puede estar afectando no solo a las relaciones, sino también al aprendizaje, ya que la comunicación correcta es el eje del aprendizaje. Luego también el hecho de no poder traer objetos y no poder compartir también puede ser que no trabajas en la importancia de compartir, ¿no?, entre compañeros y compañeras, y la adquisición de habilidades sociales. Los estudios demuestran que los niños en los primeros años de vida pues empiezan con los comportamientos prosociales, los cuales son muy adecuados, y bueno, el acto de ayudar, el acto de compartir un juguete pues puede ser muy positivo, ¿no? Entonces es necesario observar las consecuencias que ha podido traer también esta medida, ¿no?, el que no hayan podido compartir juguetes, no traer juguetes de casa. Bueno, estas medidas ya han desaparecido, muchas de ellas, la mayoría, casi todas, pero bueno, en cualquier caso hay que destacar que los niños y niñas han demostrado que son capaces de incorporar rutinas, sus comportamientos muy adecuadamente, y han sido ejemplares y bueno, han tenido que sufrir esta pandemia y ahora pues empiezan a ver un poquito las consecuencias que ha podido tener. Muchas gracias y bueno, para más dudas pueden preguntarnos a las autoras de este trabajo en qué ha consistido el trabajo que hemos hecho. No he hecho más que exponer un pequeño resumen y bueno, pueden contactar con nosotras para cualquier duda. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Me llamo Laia Izaguirre Sagastibeltza. Soy alumna de doctorado en la Universidad del País Vasco y he realizado este trabajo en conjunto con Ruth Cayero, Uxue Fernández Lasa, Javier Yanzi, Estíbaliz Romarate Zabala y Oidu Isabiaga, docentes e investigadores en la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco. Como se puede ver aquí, el título del trabajo es Influencia del COVID-19 en los niveles de actividad física en mujeres guipuzcoanas. Este trabajo se ha llevado a cabo en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa, dentro de un proyecto de investigación más amplio. Y el objetivo principal de dicho proyecto es analizar la actividad física de las mujeres de Guipúzcoa y promover su práctica. Por tanto, poniéndolo en contexto, Guipúzcoa tiene 720.458 habitantes, de los cuales 219.221 son mujeres de entre 18 y 65 años. En cuanto al nivel de actividad física en la comunidad autónoma vasca, un 54,1% de los hombres lo practica una o más veces a la semana, mientras que entre las mujeres lo practica un 40,3%. En cuanto a nuestro estudio, en enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una emergencia de salud pública de importancia internacional. La epidemia se extendió por todo el mundo, convirtiéndose así en una pandemia mundial. A raíz de ello, en España la población estuvo confinada del 14 de marzo al 2 de mayo de 2020. Y esta medida aumentó en gran parte los problemas de salud pública causados, entre otros factores, por la disminución de la actividad física y el aumento del sedentarismo. La práctica de actividad física mejora el bienestar físico y emocional y puede contribuir a la prevención de diversas enfermedades. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar actividad física moderada durante al menos 150 minutos a la semana. A pesar de los beneficios que conlleva la práctica de actividad física, casi un tercio de la población mundial no cumple con las recomendaciones. Y a su vez, existen desigualdades en cuanto al género, ya que las mujeres son menos activas que los hombres, tanto a nivel mundial como estatal. Además, las mujeres en edad laboral, las que tienen entre 18 y 65 años, son las que presentan mayores tasas de inactividad, debido, entre otros, a la diversidad de situaciones que se dan en esta etapa vital. El objetivo principal de este estudio fue evaluar los cambios en la práctica de actividad física debido al confinamiento en la población de mujeres adultas de Guipúzcoa. Las participantes fueron 3.595 mujeres de entre 18 y 65 años residentes en Guipúzcoa. En marzo de 2021 cumplimentaron el cuestionario ad hoc Guipúzcoa Women's Physical Activity Questionnaire, que fue administrado de manera online mediante la técnica de muestreo de bola de nieve. Y una vez obtenidos los datos, se realizaron estadísticos descriptivos y la prueba de chi cuadrado de Pearson y la prueba de muestras independientes para analizar las diferencias entre grupos. Para analizar el nivel de actividad física, clasificamos a las participantes en el grupo de activas e inactivas, en base a si cumplían las recomendaciones de la OMS de realizar 150 minutos de actividad física a la semana. En cuanto a los resultados, el 68% de las participantes practicaba actividad física y deporte de ocio durante 150 minutos o más a la semana y el 32% practicaba durante menos de 150 minutos. Por lo tanto, una de cada 3 participantes de este estudio resultó ser inactiva. Respecto a los minutos de práctica de actividad física, la diferencia en el tiempo dedicado a practicar actividad física entre las activas y las inactivas resultó ser estadísticamente significativa, tanto en el total de tiempo como en el tiempo dedicado a cada tipo de intensidad. Las inactivas hacían de media 81 minutos y las activas 380 minutos
a la semana, siendo estadísticamente significativa la diferencia entre ambos grupos. En cuanto al nivel de actividad física 6 meses antes del confinamiento, el 53,4% de las mujeres activas y el 43,7% de las inactivas mantuvieron el nivel de práctica de actividad física que tenían antes, 6 meses antes de comenzar la pandemia. El 21,9% de las mujeres activas y el 41% de las inactivas declararon que antes de la pandemia realizaban más actividad física, mientras que el 24,7% de las activas y el 15,3% de las inactivas señalaron que antes practicaban menos actividad física. Y la distribución de las respuestas resultó ser estadísticamente significativa. En cuanto a la maternidad y el nivel de actividad física 6 meses antes del confinamiento, el 46,3% de las que no eran madres mantuvieron el nivel de actividad física y entre las que sí eran madres lo mantuvieron el 53,3%. El 25% de las que no eran madres y el 19,3% de las que eran madres dijo que antes del confinamiento hacían menos actividad física. Y el 28,7% de las que no eran madres y el 27,4% de las que eran madres informaron que antes hacían más actividad física. Aquí también la distribución de las respuestas resultó ser estadísticamente significativa. En referencia a los grupos de edad y el nivel de actividad física 6 meses antes del confinamiento, aquí podemos ver que la mayoría mantuvo el nivel de actividad física. En el grupo de 18 a 24 años, el 35,9% antes hacía menos y el 19% antes hacía más. En el grupo de 25 a 44 años, el 24% antes hacía menos y el 27,7% antes hacía más. En el grupo de 45 a 65 años, el 17,5% antes hacía menos y el 29,3% antes hacía más. Y en este caso también la distribución de las respuestas resultó ser estadísticamente significativa. En cuanto al nivel de actividad física 6 meses antes del confinamiento y el tamaño del municipio, aquí también la mayoría mantuvo el nivel de actividad física. En el grupo de las mujeres residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, el 23,6% antes hacía menos y el 24,2% antes hacía más. En el grupo de las que residían en municipios de entre 5.000 y 40.000 habitantes, el 22,7% antes hacía menos y el 25,7% antes hacía más. Y por último, en el grupo de las residentes en municipios de más de 40.000 habitantes, el 20,2% antes hacía menos y el 31,5% antes hacía más. En este caso también, la distribución de las respuestas resultó ser estadísticamente significativa. En conclusión, las mujeres guipuzcoanas disminuyeron el nivel de actividad física que realizaban 6 meses antes del confinamiento por COVID-19, especialmente el grupo de las inactivas. Asimismo, la maternidad, la edad y el tamaño del municipio también fueron factores que afectaron a la práctica de actividad física. Por ello, sería interesante adoptar nuevas estrategias que promuevan la actividad física, teniendo en cuenta las características de los distintos contextos sociales y la diversidad entre las mujeres, ya que las dificultades y necesidades que tienen pueden ser diversas y es importante poder dar respuesta a estas. Y por ello, consideramos necesario estudiar con mayor profundidad y desde un abordaje cualitativo los determinantes de la inactividad de las mujeres residentes en Guipúzcoa. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.